Bien, buenos días a todos. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de estar ante ustedes esta mañana para compartir el mensaje del Señor a través de su palabra. Vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en este momento abriremos tu palabra. Permite que el mensaje que extraeremos de ella pueda ya ser de fortaleza en nuestra vida espiritual y también podamos entender, Señor, que tú nos amas con un amor extraordinario, que viniste a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estimados hermanos, vamos a hablar acerca de cosas que ustedes ya conocen. Y Dios es un Dios de amor. Entonábamos el primer himno y el himno hablaba del amor de Dios. Tu inmensidad el hombre no podrá contar. Por más que se hable, el hombre hable acerca del amor de Dios, nunca va a expresar realmente cuánto es que Dios ama a sus criaturas, cuánto es que Dios ama al ser humano. Y por ese amor Dios ha hecho hasta lo imposible para rescatar al ser humano. Sin embargo, la Biblia presenta que hay momentos o hay situaciones en las que Dios ya agota todos los recursos para rescatar al ser humano. Una de ellas, y claras en la Biblia y en la mente de todos ustedes, creo que es el diluvio. Dice que la Biblia que cuando vino el diluvio, la conciencia del ser humano era de continuo solamente el mal. Y cuando el hombre pensaba el mal, hacía el mal, hermano, Dios no tenía más opción, sino cortar al ser humano. Tenemos otra situación de la que vamos a tratar esta mañana. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 18. Si ustedes tienen allí sus Biblias, en el capítulo 18 del libro de Génesis, ustedes van a ver que Abraham estaba sentado a la puerta, dice el versículo 1. Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda cuando él ve que 3 hombres vienen hacia su casa. Él cuando ve 3 personajes que se acercaban, dice que corre a donde ellos iban. Algo que caracterizaba a Abraham era la hospitalidad. Y no pasaba cerca de su casa alguien sin que él saliera y lo invitara a descansar y a comer. En esta situación Abraham ve a 3 que se aproximan y no deja que lleguen a su casa, sino que corre al encuentro de ellos y los recibe. Y le dicen, reposen, descansen. Y mientras ellos descansaban, él fue a prepararles comida para que comieran. Y comieron. Y empezaron a platicar allí mientras comían. Miren ustedes, porque esta cita es interesante. Este capítulo 18 nos muestra que Jehová se le aparece a Abraham. Dice el versículo 1, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Jehová se le aparece a Abraham. La Biblia dice, a Dios nadie le vio jamás, refiriéndose al Padre. Entonces, al que se le presenta en este texto a Abraham, recibe el nombre de Jehová. Pero a Dios el Padre nadie le ha visto. ¿Quién se le presentó entonces a Abraham aquí? Jesucristo. La segunda persona de la divinidad se presenta a Abraham. Y Abraham lo recibe, lo hospeda. Y después, cuando empieza su marcha a retirarse, Jehová le dice, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Jesús había venido con una misión. Y dice, ¿le voy a encubrir a Abraham la misión por la que he venido? Y dice, no. Y entonces Jesús empieza a platicar con Abraham y le dice, Abraham, y él le cuenta cómo iba a ponerle fin a unas ciudades debido al pecado que estaban cometiendo, debido a que solamente pensaban el mal y hacían el mal. Él tenía que ponerle fin a esas ciudades. Y Abraham, en su amor de humano, sin conocer el futuro como Dios,
empieza a interceder por esas ciudades y le dice: Señor, vas a destruir a la ciudad si hay allí 50 justos. Dios le dice: no destruiré la ciudad si hay 50. Abraham le vuelve a decir: si hay 45, Dios le dice: no la destruiré si hay 45. Y así, Abraham le dijo: 40, 35, 30, 20, 10. Y Dios le decía: no la voy a destruir si hay allí 10. Termina la plática de Jesús con Abraham y dice que allí se separan los personajes. El versículo 1 dice que venían 3 hacia la casa de Abraham y allí se separan, 2 se encaminan hacia Sodoma y Dios se queda platicando con Abraham. Los que llegan a Sodoma son 2, ya no son 3, sino son 2. Y esos 2 eran los 2 ángeles que llegan a Sodoma, con una misión de ver si había allí alguien que mereciera salvarse, que mereciera ser salvo. Y ahora sí, pasamos al capítulo 19, y dice el versículo 1, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y yo me sorprendo, porque lo mismo que decía Abraham es lo mismo que hacía Lot. Dice que llegaron los ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y cuando Lot ve a esos ángeles que estaban allí, y no eran ángeles, tuvieran alas, tenían el aspecto de ser humano, tenían la forma humana, y llegan esos extranjeros, esas personas extrañas a Sodoma, y pasa por allí Lot por la calle, y ve que ellos estaban sentados por allí. Y entonces Lot le dice: vayan conmigo a casa. Miren que Lot también era una persona hospitalaria. Vio a alguien que estaba allí, no tenía dónde morar, no tenía dónde pasar la noche, y Lot le dice: vayan conmigo a casa. Y ellos le dicen: no, sino que aquí nos quedaremos esa noche. Hermanos, Lot se preocupó sin duda, porque él conocía cómo era la ciudad. Una ciudad impía. Y él porfió, dice la Biblia, porfió con ellos. Y finalmente ellos aceptaron ir a la casa de Lot. Hermano, lo siguiente que pasó allí, podemos nosotros verlo en el capítulo 19, cuánta era la maldad de los habitantes de Sodoma. Sin embargo, yo quisiera adelantarme un poquito. Porque cuando los varones se dieron cuenta que la ciudad merecía ya el juicio divino por sus acciones, dice que ellos le dijeron a Lot: Lot, ¿hay alguno más hijos, yernos, hijas? Búscalos y sácalos, porque vamos a destruir esta ciudad. Hermanos, la Biblia dice que Lot salió. Eso quiere decir que Lot abandonó la casa para buscar a sus yernos. Y les dijo que la ciudad iba a ser destruida. El versículo 14 dice que los yernos no le creyeron. Les pareció a los yernos que Lot, dice que como que se burlaba, como que era un relajo, una broma que Lot les estaba diciendo. Y no le hicieron caso. Así que dice el versículo 15, al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Hermano, finalmente cuando Lot no pudo convencer a sus yernos, no se relata de los hijos, pero los ángeles le dijeron que si tenía hijos, los buscara para que no perecieran. Al rayar el alba, los ángeles lo apuraban. Y dice el versículo 16, y yo voy a detenerme tantito allí. 19, 16. Deteniéndose él, es decir, Lot se estaba demorando, se estaba tardando más. Deteniéndose él, los varones asieron de su mano, lo tomaron de la mano, y la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Yo quiero detenerme ahí para hacer tantito énfasis en lo que el texto dice. Lot se tardaba más de lo que debía. El tiempo se había terminado. Los ángeles tenían que tomar acción. ¿Y qué fue lo que hicieron los ángeles para sacar a Lot de la destrucción?
La Biblia dice que tomaron la mano, y dense cuenta que eran dos ángeles, ¿sí? Tomaron la mano de Lot, tomaron la mano de la esposa, el otro ángel toma la mano de una de sus hijas y la otra de sus hijas, y lo saca de la ciudad. Ven, hermano, el grande amor de Dios por sus criaturas. Y dice el versículo, según la misericordia de Jehová para con él. ¿Por qué se salvó Lot? Lot también era pecador, no al grado de los habitantes de Sodoma, pero él temía a Dios. Y por la misericordia de Dios, él lo saca, porque ve que Lot no era un hombre entregado a hacer el mal. Como ser humano tenía quizás errores, pero Dios muestra allí su misericordia, que aunque somos pecadores, Cristo nos rescata, Cristo nos libra de la muerte, aunque la merecemos, pero Él por su misericordia, hermanos, llega a donde está usted y lo saca de la destrucción. ¿Cómo nos ha sacado? Cuando nosotros conocemos el mensaje, Dios automáticamente nos saca y nos pone allí. ¿Qué fue lo que le dijeron los ángeles a Lot? Entonces, ¿qué fue lo que le dijeron? Dice, escapa por tu vida. No mires tras ti y no pares en toda esta llanura. Hermano, indicaciones tajantes, sin cuestionamientos. Escapa, no mires tras ti. Huye, ni pares, dice, en toda esta llanura. Indicaciones que Lot debía de seguir, que sus hijas debían de seguir, que su esposa debía de seguir. La Biblia trágicamente dice que cuando ellos iban en la ciudad, la esposa de Lot, primero se detuvo, lógicamente se detuvo, luego miró hacia la ciudad. Yo cuando leía esto por primera vez, ¿y cuál problema? ¿Qué gran pecado tenía eso de mirar hacia atrás? Había algo más implícito en su mirada, por supuesto, ¿verdad? Porque aunque ella salía de la ciudad, su alma, su corazón, lo había dejado en la ciudad, con todo lo que allí tenía. Y es que en realidad Lot había prosperado bastante, tenía muchas posesiones, una ciudad hermosa. Y eso hizo que esta mujer amara más las cosas materiales que a Dios y a las indicaciones que Dios les había dado a través de los ángeles. Pero yo quiero llevarlos a algo más. Esto muestra, hermano, esta acción de los ángeles sacando a Lot de la mano, muestra que Dios nos rescata sin nosotros hacer nada. Dios hace su parte y nos dice, corre, sigue, no pares. Hermano, si tú eres cristiano y has emprendido el camino hacia Sion, no pares, no te detengas y mucho menos mires hacia el mundo donde estabas. Recuerden que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto siempre decía, ojalá muriéramos, mejor estábamos allá. Eso era lo que pensaban, mejor estábamos en Egipto, mejor estábamos en Egipto. Hermano, ¿usted cree que estaba mejor en Egipto? ¿Usted cree que estaba mejor en el mundo? Si usted piensa así, entonces, hermano, está en graves problemas. Porque nadie que piense en el mundo va a recibir la salvación de parte del Señor. Pero, hermano, yo quisiera llevarlo a los antecedentes de todo esto. Hemos escuchado qué fue lo que pasó, lo trágico.